Buenos días a todos, disculpar este pequeño problema y nada, daros la bienvenida a todos los asociados que estáis conectados para esta webinar que hemos querido realizar de esta manera virtual, que es como estamos ahora todos acostumbrándonos a trabajar. Pero por ello no queríamos dejar tener contacto con todos vosotros, además de ser capaz de llevar a cabo, tratar temas de sumo interés en este momento tan especial y tan complicado que todos nos está tocando vivir. Y por eso, de la mano de dos patrocinadores de lujo, como son AON y Cigna, pues quisimos lanzar esta iniciativa para cubrir un tema, pues creo que de suma actualidad, como es la salud y el bienestar de nuestros equipos en medio de una situación de pandemia como la que estamos viviendo, y también en una situación en la que el modo de trabajo pues ha cambiado radicalmente. Ya no tenemos que ir a una oficina, sino que ahora el teletrabajo también se ha impuesto en una situación además de confinamiento que tiene otra serie de, pues de características que tenemos que cuidar para asegurar que nuestros empleados están llevando a cabo todas las iniciativas de wellbeing que son precisas. Y además, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, dado que esta situación de confinamiento, no únicamente para nuestros empleados, sino también para las familias, es una situación diferente, extraña y que puede llevar a cabo determinados síntomas que conviene que los directores de recursos humanos, todos los que estamos en esta call, pues analicemos y tengamos en consideración. Con esta pequeña introducción y para no liarme más, porque no es a mí a la que creo que queréis escuchar, tenemos a dos personas, a Marisol Sanz de AON y a María Sánchez, que creo que Ana Tacha, quien estaba empezando a presentar. Y vamos a empezar con Marisol, que es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad San Pablo CEU, de la Universidad Complutense de Madrid. Y en la actualidad es la directora de la especialidad de salud en AON. Con Marisol vamos a empezar con la primera pregunta de rigor. Marisol, cuéntanos exactamente qué es este virus, qué es el coronavirus COVID-19. Para poner en contexto la situación. Creo que tenía el mute, no sé si me habéis oído desde el principio. Bueno, lo que quiero es poner un poco en contexto de qué vamos a hablar hoy y por qué estamos hablando del COVID. Como todos sabéis, el COVID-19 es un nuevo virus que apareció hace muy poquito, apareció en diciembre en China. Es un virus de la familia coronavirus, en este caso le llamamos el COVID-19, y es una familia que ya conocemos desde hace tiempo, desde los años 60. Pero es cierto que esta nueva explosión de este virus nos ha pillado un poco desprevenidos. Ya en el año 2002 y en el año 2012 había habido brotes producidos por el coronavirus hace ya tiempo, pero este virus es desconocido y esto quiere decir que no sabemos cómo se va a desenvolver, no podemos predecir cuáles son sus consecuencias. Incluso en estos últimos días se está viendo que está mutando un poco el virus. La mayoría de nosotros probablemente hemos tenido enfermedades de los virus coronavirus, pero este, como os digo, es desconocido y nuevo. ¿Cuál es una característica importante del virus? Que se contagia muy rápidamente y muy fácilmente. El contagio, como todos vosotros ya sabréis en estos momentos, es de persona a persona. Una persona que está contagiada, que tose, que estornuda o que habla, va a pasar a través de las secreciones respiratorias, va a pasar el virus, y si alguien toca esas secreciones, se toca la boca, los ojos o la nariz, va a pasar a tener ese virus y ese virus se va a empezar a desarrollar en nuestro interior. Si me quieres pasar la siguiente slide, Gabriela. Entonces, lo que vamos a ver es que es de muy fácil propagación y lo único que podemos hacer para parar este virus es intentar prevenir que entre en nosotros, intentar prevenir que podamos tener esa infección. Para eso ya son todas las medidas que tenéis, no estornudar en el codo, mantener una distancia de seguridad, lavarnos las manos muy frecuentemente, y esto es muy útil porque además el virus tiene una capa, una membrana oleosa que se destruye cuando yo lo utilizo con jabón, utilizo lejía o utilizo alcohol. No está demostrado que ni el vinagre ni tampoco el amoníaco puedan afectarle, pero sí todo esto que os he dicho. El propio jabón, que es muy sencillo, lavarnos las manos según nos han enseñado, utilizar soluciones hidroalcohólicas, y para
temas de nuestra casa, la limpieza del hogar, productos que podamos comprar, simplemente con un poco de lejía diluida con agua, nos vale como medidas de prevención. Pero la principal medida es estar aislados y lejos de las personas que nos puedan contaminar, que nos puedan contagiar y a la que nosotros podamos contagiar. Los síntomas han ido evolucionando mucho durante este periodo de tiempo en el que estamos viendo esta enfermedad. Empezaron por síntomas típicos catarrales, de tos, fiebre, dolor muscular, síntomas que nos hacían recordar mucho a los síntomas de la gripe. Es verdad que eran un poco más importantes, un poco más exagerados, pero nos parecían recordar a los síntomas de la gripe y esto hizo que mucha gente empezara a hablar de es un virus similar al de la gripe, la sintomatología es parecida. Poco a poco se han ido sumando otra cohorte de síntomas, como pueden ser unos dolores de cabeza muy intensos, con síntomas también gastrointestinales, vómitos, diarreas, etcétera, etcétera. Esto también nos hace ver que cada persona tiene su propia sintomatología. No todo el mundo presenta los mismos, no todo el mundo presenta los mismos síntomas. Una de las características importantísimas de este virus es que se ha visto que provoca reacciones muy intensas en el organismo. Provoca una reacción inmunitaria en cada uno de nosotros y eso hace que a veces se produzcan unas reacciones inflamatorias en el pulmón, que son los procesos que estamos viendo y que están llevando a la UCI a la mayoría de las personas. Dificultad respiratoria, problemas para respirar. Es producido por el virus, pero también por nuestro propio organismo al intentar defendernos de este patógeno. ¿Qué tengo que hacer si tengo sospecha? Todo el mundo lo sabemos. Mantenernos aislados, separados de la persona, limpiarnos las manos, los utensilios. Esto a veces en casas en las que a lo mejor no son muy grandes, pues puede resultar complicado, pero es la única forma que tenemos de hacerlo. Y he querido hablar un poquito, no por ser negativa, sino para que seamos también realistas, de qué va a ocurrir. Este virus, como os decía, es nuevo y por lo tanto no podemos predecir cuál va a ser su comportamiento. Muchos de nosotros probablemente lo hemos pasado sin saberlo, otros están diagnosticados, se habrá generado una inmunidad, pero en lo que están de acuerdo todos los especialistas es que esto no va a desaparecer mañana. Mañana no vamos a encender la tele y ha desaparecido. Vamos a seguir teniendo olas, vamos a seguir teniendo brotes. Y aunque se sospecha que con la temperatura o cuando lleguemos a unas temperaturas más cálidas, probablemente el virus disminuya, pero tenemos que estar preparados probablemente para octubre, noviembre, para un nuevo rebrote de esto. Esto nos hace pensar en no puedo bajar las medidas de guardia, tengo que mantener siempre la barrera y tengo que aprender de momento hasta que exista una vacuna o hasta que los medicamentos que se están ahora mismo investigando, que se están utilizando medicamentos que ya se estaban usando para otro tipo de patologías, como pueden ser la malaria, como puede ser la artritis o como puede ser el propio SIDA, parece ser que puedan estar dando resultados hasta que no tengamos toda una batería de tratamientos comprobados y efectivos, tenemos que estar con estas medidas de prevención. Entonces, simplemente hacer la llamada de esto vamos a superarlo, por supuesto que vamos a superarlo, pero vamos a tener que estar en guardia porque nos va a costar un tiempo poder controlar totalmente este virus. Y yo ya doy paso a mi compañera, la doctora María Sánchez, para que os hable de pues, lo que estamos viviendo y ya introducir remedios, la nueva forma en la que nos hemos encontrado. El futuro que pensábamos que era el teletrabajo se ha convertido en nuestro presente. Y yo sin más doy paso a María. Muchas gracias, Marisol. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la asociación la oportunidad que me da de estar hoy aquí y, por supuesto, a todos los que estáis al otro lado compartiendo con nosotros este rato. Bueno, sí me gustaría un poco a modo introductorio, bueno, recordar que desde el domingo el Gobierno decretó la paralización de toda actividad no esencial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que todas aquellas personas cuyo trabajo no sea considerado esencial deben trabajar siempre que sus puestos lo permitan. En este sentido, a la hora de plantear esta conferencia, lo que quisimos es diferenciar 3 puntos de vista distintos. Es decir, qué aspectos son importantes para un equipo, qué debe transmitir un director de recursos humanos a su equipo. Por otro lado, en segundo lugar, como organización, cómo debemos actuar. Y en tercer lugar, en qué medida podemos ayudar a conciliar el teletrabajo y el cuidado familiar. Empezando por el primer punto, ¿qué aspectos debe transmitir un director de recursos humanos a su equipo? Bueno, fundamental, hay que organizar el día a día y tratar de cumplir los horarios con disciplina.
es importante separar, por un lado, los espacios de trabajo, de descanso y de ocio. Si es posible, debemos habilitar una parte de nuestra casa como despacho temporal, aunque sí es cierto que bueno, en muchas ocasiones no podemos hacerlo así. Lo ideal sería separar las zonas de descanso de lo que sería nuestra oficina, nuestra nueva oficina o nuestra oficina temporal. Debemos fijar unos límites bien establecidos en cuanto al trabajo y en cuanto al ocio. Debemos fijar un tiempo para trabajar y cumplir ese horario. Y por otro lado, es importante también mantener ciertos momentos de descanso durante la jornada laboral, bueno, pues como haríamos en nuestro día a día cuando estamos en la oficina. Podemos también poner en práctica técnicas de mejora de la productividad, como es, por ejemplo, pues dividir los tiempos de trabajo en 25 minutos con pequeñas pausas entre sí. Y algo que yo considero importante y que, bueno, que me lo vais a oír a lo largo de esta charla es que debemos insistir a nuestro equipo en la necesidad de disfrutar del tiempo de ocio junto a la familia. Dada la situación en la que estamos, bueno, pues vamos a aprovecharlo y vamos a favorecer o a hacer más fuertes esos vínculos familiares, sabiendo disfrutar del ocio y del tiempo libre. Es importante, bueno, mantener las rutinas diarias porque va a ser lo que de alguna manera nos va a obligar a ponernos en modo on, es decir, en modo de trabajo. Es fundamental acostarse y levantarse a la misma hora, realizar la rutina de todos los días, asearnos, vestirnos y ponernos a trabajar. Y fundamentalmente también debemos tener en cuenta un aspecto que llevamos a cabo en nuestro día a día en la oficina y que también tenemos que poner y que realizar ahora mismo que estamos en casa, y es cuidar la ergonomía, es decir, qué medidas podemos adoptar con respecto a todas las horas que tenemos que pasar delante del ordenador. En primer lugar, debemos trabajar en un lugar en el que haya suficiente luz. El ordenador debe siempre ocupar la posición principal en la mesa. Mantener una postura adecuada de la espalda apoyados tiene el respaldo, lo que es nuestra espalda, sobre el respaldo de la silla. Y por último, al finalizar el día, debemos realizar ejercicios de estiramiento. En segundo lugar, como organización, ¿cómo debemos actuar? Bueno, es fundamental mantener la calma y transmitirla. Hay que tener la habilidad, pues de saber coordinar al equipo en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque esto es una situación que genera mucha incertidumbre y es fundamental que, pues que una persona de recursos humanos sepa transmitir serenidad, mostrar disponibilidad y a la vez empatía con nuestros empleados. Es importante aprender a gestionar expectativas. Es posible que si tenemos que conciliar el teletrabajo con el cuidado de la familia, pues que no vayamos a poder asumir las mismas responsabilidades que estamos realizando en nuestro día a día en el trabajo. Por tanto, debemos gestionar las expectativas sobre la cantidad de trabajo que vamos a ser capaces de sacar adelante. Importante destacar, hay que mantener una comunicación fluida con nuestro equipo por cualquier vía, pero una comunicación en la medida de lo posible que sea diaria en cuanto a organización. Y, por supuesto, siempre debemos situarnos al lado del empleado. El mensaje que tenemos que transmitir es un mensaje de apoyo y de estabilidad por parte de la organización. Es decir, debemos transmitir seguridad. Un aspecto que, que puede generar cierto estrés o cierto cuadro de inseguridad es no tener claros pues los puntos en cuanto a la situación actual. Es fundamental ser transparente en el análisis de la situación y en la comunicación. Bueno, el tercer punto que, pues que queríamos tocar o abarcar era cómo ayudar a conciliar el teletrabajo y la vida familiar. En este sentido, considero que uno de los aspectos más importantes es la flexibilidad en la planificación diaria. Es decir, hay que pensar que estamos en una situación excepcional y que debemos intentar adaptarnos en la medida de lo posible en cuanto a horarios, posibles reuniones e incluso a la hora de realizar descansos. Otro aspecto importante, proporcionar al equipo herramientas que ayuden a gestionar el tiempo y la productividad. ¿Qué consejos podemos dar en este sentido? Bueno, pues yo me gustaría destacar tres fundamentalmente. Hay que tener en cuenta la situación y el estado en el que nos encontramos y en base a ello organizar nuestra tarea diaria. Por otro lado, es importante ser realistas, es decir, no debemos intentar abarcar más proyectos de los que podemos asumir, porque de lo contrario lo único que nos va a provocar es una sensación
de desborde, es decir, vamos a tener la sensación de que no podemos asumir la cantidad de trabajo que queremos hacer cuando no podemos. Hay que dejar espacio para imprevistos. Sí es cierto que a la hora de plantear la gestión del tiempo, siempre es importante gestionar el tiempo, planificar, ser concreto en las tareas y en las fechas. Sin embargo, en la situación en la que estamos, también es importante, como he venido diciendo, ser flexible y tener en cuenta que pueden aparecer imprevistos. Muchos de nosotros, y yo me incluyo la primera, a lo largo de estos días, hemos vivido momentos en los que estamos trabajando y de repente aparece nuestro hijo porque necesita que le ayudemos con los deberes. Como hemos comentado, fundamentalmente flexibilidad y asumir que este tipo de situaciones pueden producirse. Es fundamental, como vengo diciendo también, que me gusta hacer hincapié en ello, es transmitir la necesidad de desconectar del trabajo al finalizar el día y durante el fin de semana, porque el descanso es necesario. Debemos aprovechar estos días para disfrutar de la familia. Y finalmente, y un poco también enlazado en este sentido, con este último punto, destacar la necesidad de tener tiempo para los más pequeños. Llegamos a un punto en el que llevamos ya muchos días en casa, llevamos ya, 2 semanas más o menos, aguantando una situación en la que nos vemos obligados a no poder salir de casa, y tenemos de alguna manera que combinar teletrabajo, cuidado de la familia, confinamiento prolongado, lo cual puede llegar a producirnos una situación de desbordamiento y afectar a nuestra salud desde el punto de vista físico y psicológico. En este sentido, hemos considerado importante establecer una serie de recomendaciones que nos ayudarán a sobrellevar mejor esta situación. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Hay que tener paciencia y aceptar la situación en la que estamos. Es importante siempre manifestar cuáles son nuestros sentimientos y no pensar que siempre tenemos que estar manifestando una situación de alegría. No, si tenemos un día malo, hay que decirlo y hay que ponerlo de manifiesto con la familia o con las personas y hablarlo con la gente que tenemos alrededor. Estos días pueden ser un buen momento también quizá para iniciarnos en técnicas de relajación como el mindfulness o el yoga. ¿Qué queremos o qué objetivo buscamos con este tipo de técnicas? Pues fundamentalmente que nos ayuden a entrenar el pensamiento positivo. Debemos evitar la sobreinformación. Estamos todos los días encendiendo la televisión, encendiendo la radio y siempre escuchamos noticias relacionadas con toda la situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es determinar 2 momentos al día en los que voy a escuchar las noticias y me voy a poner al día. Y el resto, utilizarlo para realizar otras actividades y no estar continuamente, nutriéndome de información que a lo mejor a la larga lo que acaba produciéndome es un cuadro de ansiedad o un cuadro, de miedo o de angustia por estar todo el día, escuchando lo mismo. Es importante emplear el sentido común y los momentos, utilizar los momentos que tenemos en familia para poner en marcha o poner entonces, en práctica el humor, es decir, utilizar, por ejemplo, chistes con nuestros hijos o ver series de televisión entonces desde el punto de vista cómico. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es, de esta manera, minimizar la frustración que nos puede producir esta situación. Importante, debemos evitar difundir falsos rumores y no estar continuamente hablando del mismo tema, como he dicho ya con anterioridad. ¿Por qué? Pues porque al final los rumores y los bulos hacen mucho daño. A lo largo de estos días yo, a través de mi WhatsApp he podido observar noticias realmente increíbles que nos llegaban y que evidentemente son falsas. Desde el Ministerio de Sanidad han puesto, creo que hay una página especialmente dedicada a esto para desmentir muchos bulos que están por ahí. Quizás ahora mismo es un buen momento para empezar para dedicar tiempo a la creatividad. Yo, en mi caso, si por si acaso a alguno le sirve de referencia, he descubierto estos días con mis hijos un montón de páginas a través de internet para empezar a dibujar. Y pasamos mucho tiempo haciendo dibujos y nos enseñan cómo dibujar y reconozco que es una afición a la que me estoy ahora mismo enganchando.
No debemos caer en el desorden. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que dado que estamos todo el día bajo el mismo techo, es importante que nuestra casa esté ordenada y que, bueno, pues que esté ordenada y limpia, de tal forma que nosotros creamos un ambiente apetecible, es decir, un ambiente en el que nos apetezca estar, porque de lo contrario lo único que vamos a poder incluso generar a lo mejor es un poco estrés, ¿no? Estamos todo el día metidos en una habitación trabajando y luego salimos y tenemos todo, bueno, pues toda la casa patas arriba. Bueno, pues esto hay que evitarlo en la medida de lo posible. Debemos aprender a manejar la soledad. Bueno, en estos momentos de aislamiento en casa hay muchas personas que están solas, las personas mayores e incluso hay gente joven que les toca vivir esta situación en soledad. ¿Cómo podemos afrontar esta soledad? Bueno, pues hay que saber gestionarla y utilizar este tiempo para, pues para mantener la comunicación con nuestra familia y con nuestros amigos y aprovechar para establecer unos lazos más estrechos con ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, pues lo más recomendable por videoconferencia, porque es la manera un poco de sentirnos un poquillo más cercanos, pero también podemos utilizarlo pues, por correo electrónico o por cualquier vía de mensajería. Importante, como he comentado, y esto está también muy relacionado con los puntos que hemos venido diciendo hasta ahora, evitar dar vueltas todo el rato a las preocupaciones. Hay que intentar, en la medida de lo posible, ser positivo. Es decir, no estar, como ya he dicho, no estar todo el día pensando y escuchando noticias del coronavirus, no pensar que, pues que esto es una situación que no va a tener fin. No, esta situación va a empezar, ha empezado, estamos en un tiempo de confinamiento o de aislamiento en nuestra casa, pero va a llegar un momento en el que esto pase. Y bueno, pues como muy bien decía Marisol, es probable que, como dicen los expertos, que a lo largo de los próximos meses pues, se pueda producir algún repunte de la enfermedad. Sí, pero bueno, primero vamos a salir de esto, afrontarlo con positividad y pensar que todo va a ir bien. Es importante escuchar a las personas con las que convivimos, con las que pasamos nuestro día a día. Entonces, de esta forma, lo que vamos a conseguir es pues, los roces, es decir, que no se produzcan conflictos en nuestro día a día porque estamos viviendo por la situación en la que estamos, es lo más habitual. Al final estamos todos compartiendo pues, el mismo techo durante todas las horas del día y esto puede producir pues, conflictos y discusiones a nivel familiar. Por lo que debemos entonces escuchar y hablar también con nuestra familia. No tratemos, fundamental, no hay que arrastrar a la otra persona, a tus hijos, a tu pareja, no hay que arrastrarla a realizar todo el rato todas las actividades juntos. No, cada uno debe tener su espacio. Es importante que si una persona, uno de los dos o uno de la familia, algún crío quiere también tener su espacio de juego, debe tener su espacio de juego. Si tu pareja quiere en un momento determinado realizar una actividad, pues ya sea lo que sea, leer, ejercicio físico, tiene que tener su espacio, igual que nosotros debemos tener nuestro espacio. Fundamental, elaborar una rutina diaria, que esto también está relacionado con los aspectos que he venido comentando anteriormente. Hay que planificarse y establecer pues nuestra rutina, fundamentalmente en lo que se refiere sueño, alimentación, ejercicio físico, como ya he dicho anteriormente. Y sobre todo y fundamental, un aspecto que parece una tontería, pero que es importante, como he comentado antes, hay que establecer una rutina en cuanto a levantarse, asearse, cambiarse, porque muchas personas, esto parece una tontería, pero muchas personas al estar en casa pues siguen estando, no se cambian y están en pijama. Eso es fundamental y desde el punto de vista psicológico es una recomendación que nos hacen desde el punto de vista desde todos los psicólogos. Entonces, no debemos acaparar todos los momentos de ocio de forma conjunta, que es un poco también venir a decir lo mismo que he dicho antes, ¿no? Cada uno tiene que tener su espacio, entonces cada uno tiene sus propias actividades, cada uno tiene sus momentos y hay que crear, pues igual que decía, establecer o definir un poco tu horario de trabajo y tu horario de ocio. Pues igualmente, de la misma manera, tenemos que organizar nuestro tiempo. Tenemos tiempo para pasar todos juntos, pero también tenemos tiempo para disfrutar o saber disfrutar de nuestra soledad, entre comillas, para poder nosotros hacer cosas que nos apetezca o realizarlas de forma individual. Es un buen momento quizás para retomar aficiones pendientes. Bueno, entonces hay quien a lo mejor a lo largo de estos días pues oye, se aficiona y se pone a buscar pues recetas de cocina. Como yo os he dicho anteriormente, una de mis aficiones que yo la acabo de descubrir es empezar a dibujar con mis hijos, pues porque al final nos encanta y hay un montón de vídeos y de tutoriales a través de internet, bueno, pues si nos pasamos horas y horas de forma entretenida.
Y además es una manera de permitir pasarme a mi tiempo con mi familia y poder disfrutar de esa situación. Y como vengo diciendo también, estrechar lazos con la familia. No debemos agobiarnos si en un momento determinado no nos apetecen hacer las actividades que se proponen. Como he dicho, debemos de tener nuestro espacio y cada uno debe saber en qué momento debe hacer lo que le apetece. Fundamental, y en este aspecto ya desde el punto de vista médico, sí me gusta destacar. Es fundamental, igual que en nuestro día a día, y yo en mi caso que me dedico a la promoción y a la prevención, fundamental la dieta equilibrada y saludable y la realización de ejercicio físico. Y más en estos días que estamos todo el día en casa y que, bueno, pues a lo mejor no podemos hacer todo el ejercicio que quisiéramos, pero podemos, bueno, recurrir a determinadas tablas que podemos ver, entonces, pues igual que os decía antes con el tema de la creatividad, pues acudir a internet y bajarnos tablas que podamos hacer de ejercicio físico, que evidentemente no vamos a poder realizar la misma actividad física que veníamos haciendo hasta ahora, pues evidentemente no, pero no podemos parar, es decir, aunque sea poco, hay que hacerlo. Y la alimentación, cuidarla a tope, ¿vale? No frustrarnos y en un momento determinado pues no podemos llevar el mismo ritmo que llevábamos anteriormente, pero ya sea con el trabajo, con nuestro día a día, con el ejercicio, con cualquier cosa. Asumir la situación y pensar y ser positivo que esto dentro de nada ha pasado. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a Marisol otra vez. Pues pasamos otra vez. Vamos a ver, yo voy a hablar de ciertas cosas que ya ha estado tocando mi compañera María y lo que quiero resaltar es que lo que tenemos que tener claro es que ninguno somos superhéroes. Ya sé que nos hacen campañas de publicidad diciendo eres héroe por quedarte en casa, por hacer los deberes y es cierto, pero no podemos llegar a todo y tenemos que asumir que todos tenemos una limitación. Para eso también tenemos que ser flexibles. Esta situación es nueva para todos. Tenemos un enemigo que es diferente, es un enemigo que hasta ahora no conocíamos, es algo intangible con lo que nos cuesta encontrar la forma en la que defendernos. Hemos cambiado nuestra rutina. De hace 3 semanas, como decía María, llevamos confinados, llevábamos en aislamiento. Es una rutina nueva a la que nadie estaba acostumbrado. La principal recomendación de permanecer en casa es precisamente para protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos, para protegernos de ese contagio. Pero entendiendo esto, llegando a racionalizar que esto es por nuestro bien, por el bien de nuestro entorno familiar, normalmente este tipo de experiencias pueden ser desagradables, ya que estamos afrontándonos a una forma de vivir diferente. Nos hemos tenido que ver separados a veces de nuestros seres queridos. Estamos confinados en nuestra casa, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos están lejos, no les podemos ver. Tenemos un sentimiento como de pérdida de libertad y, ¿por qué no decirlo? Un sentimiento de miedo no solo a que yo caiga enfermo, sino miedo a que mis familiares puedan caer también enfermos. ¿Por qué no? A pérdida del trabajo. Hoy estamos viendo multitud de expedientes de regulación de empleo temporal. La gente tiene miedo a perder el trabajo. Tenemos sentimientos encontrados de soledad, de ansiedad, de frustración y a veces, ¿por qué no decirlo también, incluso de aburrimiento? No terminamos de encontrarnos a gustos en nuestra nueva rutina. Tenemos que aceptar, y eso es importantísimo para avanzar, que estos sentimientos son normales, que todas las personas nos sentimos estresadas en cierta medida en un momento u otro. Todos tenemos miedo a poder enfermar, todos tenemos miedo a morirnos y sobre todo tenemos miedo a no ser capaces de proteger a la gente que más queremos. Y esto nos produce un sentimiento de pérdida, de indefensión. Pero tenemos que decir que el miedo es una emoción primaria y el miedo está ahí también para defendernos, para protegernos. El miedo ha existido desde siempre. Es la emoción que nos permite sobrevivir ante peligros inminentes que tengamos a nuestro alrededor. El miedo produce una serie de reacciones orgánicas, físicas y también psicológicas. Orgánicas nos produce una liberación rápida de cortisol. El cortisol nos hace
estar preparados para esa lucha. Nos produce un aumento de la tensión sanguínea, nos produce frialdad, nos produce taquicardias, nos hace que toda nuestra sangre vaya hacia los músculos para prepararnos. Este sentimiento es muy bueno cuando se mantiene durante un periodo corto de tiempo. Pero si esto avanza, puede provocar sentimientos ya en el que el estrés no es bueno. El estrés nos lleva a una angustia, a una incluso depresión. Por eso, tenemos que darnos tiempo. Y antes lo decía María, tenemos que ser flexibles, tenemos que darnos tiempo y conocer nuestros propios límites. Una cosa importantísima es que pongamos encima de la mesa lo que sentimos, los miedos, que los expresemos, que seamos capaces de decir, ostras, tengo miedo a esto, tengo miedo a enfermar, tengo miedo a no ser capaz de proteger a mi familia, porque sabiendo cuáles son los los miedos, es mucho más fácil ponerles medida. Vamos a repasar gran parte de cosas también que ya ha comentado María en esa vía para poder tener una conciliación mucho más sencilla, mucho más fácil en esta nueva situación, en esta nueva rutina que nos encontramos. Yo he organizado en una serie de bloques que creo que son importantes. Para mí uno de lo que es vital es seamos positivos, hay que ser positivos. Esto es una situación nueva, es temporal, todo pasa en la vida. Y de verdad que el coronavirus también va a pasar. Es importantísimo que no nos pongamos unos plazos, que no digamos, bueno, este estado de alarma va a acabar el día 10, 11, 12, 13, 15 de abril. No, quizás acabe ahí o quizás no. No nos pongamos plazos porque cuando no conseguimos el cumplimiento nos lleva a la frustración. Es normal. Esta normalidad que estamos viviendo tenemos que aprender a construirla, porque hasta ahora no la hemos vivido. Se nos está diciendo, esto es normal, todo el mundo lo siente. Nosotros necesitamos tiempo. Es importantísimo que tengamos la mente ocupada. Y María lo decía, si estoy todo el rato dándole vueltas a mis preocupaciones, a mis problemas, no voy a salir. Es un círculo vicioso. Por lo tanto, es buenísimo pues aprender a hacer cosas nuevas, como decía María, aprender a pintar, voy a aprender jardinería, voy a aprender a cantar, quien tenga cualidades, hacer cosas diferentes, porque teniendo la mente ocupada, no me focalizo en esos problemas, no me focalizo en esos pensamientos negativos. Para mí un consejo que me sirve muchísimo es, al finalizar el día, acostumbro a escribir 3 cosas positivas que me hayan pasado durante el día. Y esto me hace ver que si bien el día ha sido duro, todos tenemos ahora muchísimo trabajo, muchísimas situaciones de estrés y más los que estamos trabajando en ambientes más o menos sanitarios. Estamos sometidos a un estrés que antes no teníamos. Pero escribir al final del día, después de lo duro que pueda ser, 3 cosas positivas, creo que nos puede hacer sentir muy bien. Es muy importante, y María lo ha comentado, nos tenemos que organizar. No podemos seguir trabajando igual que antes, es cierto, pero tenemos que marcarnos unas rutinas y unos horarios. No tienen por qué ser los mismos de antes, pero sí que tenemos que marcarnos unos nuevos horarios. Perdonad, pero es que me está dando el sol en la cara y ya no veo nada. Tenemos que establecer el horario de trabajo, como decíamos, el horario de ocio y tenemos que tener horarios para descansar, como hacemos en el trabajo. Vamos a tomar un café, hablamos con un compañero, tenemos que hacer también esos breaks en nuestro trabajo. Es bueno que cada día nos levantamos con una lista de tareas de lo que vamos a tener que hacer hoy, porque eso nos va a permitir focalizarnos en esa tarea, en ese trabajo. Es muy importante y es difícil, y os lo digo por experiencia, es difícil de llevar a cabo, es respetar el horario de trabajo. Yo en mi caso, que me ha tocado vivir este aislamiento sola, yo no encuentro un momento de apagar el ordenador y de terminar. Sé que eso es malo y me está costando, pero tengo que intentar que el horario de trabajo acabe a una determinada hora y en esa hora apago el ordenador y hago un hobby, hago lo que a mí más me gusta y me haga sentir bien. Es importante también estar en casa no significa que tenga que estar con las redes sociales. Hay que apagar las redes sociales cuando estamos trabajando. Nos tenemos que focalizar. Es nuestro nuevo ambiente de trabajo y tenemos que centrarnos en esas rutinas, en ese trabajo. Un punto importante es el de los hábitos de vida saludables. Y aquí quiero ampliarlo, tiene un ámbito muy amplio.
es, tengo que mantener unos horarios de sueño, porque estoy en casa, no me puedo acostar todos los días a las 4 de la mañana, porque ahora tengo mucho más tiempo para ver la televisión. No, tengo que mantener los horarios de sueño, mis horarios de comida, y además esa comida tiene que ser una nutrición saludable. No debo de empezar a tomar productos procesados, debo de intentar tomar comidas saludables. Ejercicios que antes podía hacer, aunque solo fuera por ir caminando hasta el trabajo, subiendo las escaleras de mi oficina, yendo a la impresora, ahora estoy mucho más tiempo sentada. Tengo que intentar equilibrar eso buscando alguna forma de hacer ejercicios de casa. Yo tengo mis compañeros que me escriben, me dicen, apúntate a esto, a las 8 hay una sesión de no sé qué, está la zumba, está... Bueno, tenemos que intentar ver qué nos puede a nosotros gustar, entrar en nuestra también cualidad física, porque no todos tenemos una forma física pues, para ponernos a hacer una hora de ejercicio, pero hacer algún ejercicio en casa. Mira, esta mañana oía en la radio una noticia que me ha dejado un poco pensativa y es cierto. Es verdad que hace unos días todos nos reíamos porque lo que más demandaba la gente en los supermercados era el papel higiénico. Ahora mismo lo que más está demandando la gente es cerveza y vino. Por eso es muy importante que tengamos claro que en estos momentos no podemos abusar del alcohol u otro tipo de drogas. Esto no nos va a hacer bien y lo que va a hacer es, sobre todo, que caigamos en nuestra autocomplacencia muchas veces y también que puedan bajar nuestras defensas. Lo comentaba María, tenemos que mantener nuestros hábitos de higiene personal. Una cosa es que estemos cómodos en casa, con nuestro chándal, con nuestras zapatillas, pero otra cosa es que no me duche, esté con el pijama todo el día. No, estamos trabajando, muchas veces teletrabajando. Hay gente que tiene que ir a trabajar determinados por turnos, es decir, sus rutinas han cambiado de cierta manera, pero tenemos que mantener ciertos hábitos. No es la misma rutina, pero ciertos hábitos tenemos que tenerlos presentes. Una cosa que es muy importante también y que no nos cuesta nada es cuando sea posible tomar el sol 10 minutos, 3, 4 veces al día. El sol es un beneficio que nos va a ayudar a aumentar nuestras defensas, nos ayuda incluso a los niveles de colesterol, puede ayudar a disminuir la tensión arterial, nos hace sentir bien porque aumenta además la secreción de ciertos neurotransmisores, como es la serotonina, que nos produce bienestar. También se ha comprobado que aumenta la secreción de melatonina, que nos regula los ciclos del sueño y hace que sean de mucha mejor calidad, y aparte de que nos hace parecer pues, mucho más saludables y nuestro aspecto de la piel mejora. Otro punto importantísimo es el estar aislados no significa que no pueda tener contacto con mis seres queridos, con mis amigos, con mis compañeros. Al contrario, puedo mantener ese contacto de otra manera. Es más, puedo fortalecer o incrementar, potenciar el contacto con mi familia, mis amigos, mis compañeros. Es de otra manera, va a ser digital, a través de WhatsApp, de videollamada, de teléfono, pero tengo que hacerlo. Tengo que poder saber que la gente a la que quiero está bien y la gente a la que yo quiero tiene que saber que yo me encuentro bien, tiene que conocer lo que hago, cómo siento. Tema importantísimo, y voy a volver a repetir, aunque María ha hecho muchísimo hincapié en ello. Tengo que seleccionar la información. No podemos estar todo el día dando vueltas, a ver, voy a ver las últimas cifras, a ver ahora qué dicen, a ver ahora qué han hecho. No, establece un horario y ese horario es el que vas a tener para informarte. Y siempre que sean fuentes oficiales, que sean creíbles, que sean fiables. Hay muchísimas, lo veíamos antes, noticias en la red que son falsas. Es importante que evitemos hablar continuamente de este tema. Ya sé que es difícil. La gente te llama y de lo primero que hablas es qué has hecho, estás bien, has visto, pero tenemos que intentar derivar la conversación hacia otros temas que no sea siempre el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus. Y un tema importantísimo. Si a pesar de todo esto, no consigo encontrarme bien, sigo sintiendo angustia, ansiedad, frustración, tristeza, no dudemos en buscar ayuda de un profesional. Todos sabemos que cuando alguien se levanta un día con un dolor de rodilla, la rodilla hinchada, no ha tenido ninguna causa aparente para que le ocurra esto, le sigue doliendo, ¿qué es lo que hace? Vamos al médico a que nos hagan una serie de pruebas. Pues esto es lo mismo, es una enfermedad que necesitamos
apoyarnos en gente especialista, las comunidades autónomas, los colegios profesionales de psicólogos, las propias empresas, firmas de salud, de sanidad, de servicios profesionales, están poniendo a disposición de todos, de toda la gente, remedios para poder buscar apoyo psicológico a través de profesionales serios y cualificados. Y hablando ya de este tema, me gustaría tocar otro punto que creo que es muy importante. Es el tema del duelo. Muchos de nosotros estamos viviendo alrededor situaciones que no pensábamos que íbamos a vivir nunca. Es cuando un familiar cercano, un amigo muy cercano ha fallecido, ¿qué es lo que puedo hacer? Hasta ahora el duelo lo hemos vivido en dos planos. Un plano muy personal, hemos llevado ese duelo, pero también teníamos el duelo social, la parte social. Los abrazos, los besos, el sentirte apoyado, el sentirte arropado por la gente siempre ha sido muy importante. Ahora mismo, de la noche a la mañana, esa rutina se nos ha visto truncada, se nos ha visto absolutamente erradicada. No somos capaces de estar con la gente a la que queremos cuando se encuentra realmente enferma, pero no solo eso, no nos podemos despedir de ellos en el momento más importante de esa vida. Sentimos dolor, frustración, porque nos parece injusto que no hayamos podido acompañarle, nos parece injusto que ni tan siquiera pueda tener un velatorio para poder desahogarme de mis sensaciones. No puedo velarle. Además, pensamos que no se merecían ese final, mis seres queridos, no merece la muerte solo. Y yo, sin embargo, sigo aquí confinado y eso, no puedo desahogarme y todavía me siento más solo, todavía tengo más miedo, todavía siento más irritación y es que además no puedo olvidar todo lo que ha pasado. Tenemos que intentar racionalizar las situaciones, tenemos que intentar identificar esos sentimientos y desahogarnos, canalizarnos de determinadas maneras, desahogarnos. Tenemos mucha tristeza. Sabemos que está pasando esto y esto no es responsabilidad nuestra, no es culpa mía. Yo no he podido hacer nada para no poder estar con mi ser querido. Yo no he podido hacer nada para no poderme despedir en un velatorio. Por lo tanto, sabemos que este proceso de duelo va a ser atípico. Sabemos que nos va a llevar más tiempo del normal, pero tenemos que intentar también ser un poco benevolentes con nosotros. Nosotros no podemos hacer nada más que estar ahí, recordar los momentos bonitos que hemos pasado con esa persona, cuidarme también a mí mismo, cuidarme y dejarme cuidar, mantener contacto virtual. No voy a poder tener ese contacto, ese abrazo, ese beso, esa palabra al lado mío, pero virtualmente podemos tenerlo. Evidentemente no es lo mismo, no era lo mismo hasta ahora, pero probablemente ahora me tenga que acostumbrar a esto. No me puedo abandonar, no me puedo quedar en casa encerrado y llorando. Tengo que tener mi duelo y tengo que tener mi momento, me tengo que parar, ver realmente lo que siento, analizarlo, desahogarme. Si tengo que llorar, tengo que llorar. Si tengo que comentarlo con mis compañeros, con mis amigos, con el resto de mi familia, tengo que hacerlo. Y ya habrá un momento en el que pueda realizar ese rito, esa ceremonia, en el que pueda despedirme de mis seres queridos. Pero ahora mismo no es que yo no quiera, es que no puedo hacerlo. No me gustaría terminar sin antes también reforzar de cara a la empresa, y ya lo ha esbozado también María, que esta situación de trabajo es una situación diferente, pero esto no exime a las empresas de su deber de cuidado del empleado, estemos en casa o no lo estemos en turnos o no. La empresa tiene que seguir cuidando a sus empleados de una manera continua. Debemos de ser capaces de adaptarnos, igual que como personas yo me tengo que adaptar a esta nueva rutina, a esta nueva forma de trabajo, a mis nuevos horarios. Tengo que aprender a llevar unos hábitos saludables. La empresa también tiene que aprender a comunicarse de manera diferente con sus empleados, comunicarse de manera continua.
como decía María, de una manera clara, abierta, sincera, tiene que sentir el empleado que tiene a la empresa ahí cerca. Además, los supervisores tenemos también que adaptarnos a nuevas formas de gestionar a nuestro equipo. Tenemos que seguir estando cerca de nuestro equipo para mantener esa unidad, ese equipo, ese posible sentimiento de miedo también que todos tenemos. Y tenemos que aprender nuevas formas de gestión de proyectos. Yo estoy aprendiendo muchas cosas de cómo puedo gestionar un proyecto en remoto, cómo puedo saber qué tareas voy a dar a cada uno de los miembros del equipo y vamos a llevarlo. Evidentemente todo esto depende del tipo de trabajo, pero solamente quiero decir para terminar que esto lo vamos a superar, esto vamos a poder con ellos. Tenemos que ser generosos con nosotros mismos, darnos tiempo y pensar que es una situación a la que no estamos acostumbrados, que vamos a salir de ella poco a poco. No nos hagamos conjeturas de cómo va a ser el día 15 de abril, voy a poder salir a la calle. No, vamos a esperar poco a poco, como decíamos, vamos a gestionar las expectativas bien y simplemente deciros, quedaros en casa, vamos a conseguirlo todo unidos. Y no va a ser fácil, pero lo vamos a conseguir. Y de esto vamos a salir todos reforzados. Y por mi parte, nada más. Bien, pues nada, muchísimas gracias, Marisol. Yo me quedo de las dos exposiciones que habéis hecho las dos de una manera espectacular con la palabra positivismo, ¿no? Yo creo que es un momento en el que es importante el positivismo. A veces para muchos de los que estamos afortunadamente bien en casa y no estamos teniendo ningún caso cercano, pues es más fácil decirlo que para aquellos que están empezando a ver situaciones complicadas de salud cerca. Pero en cualquiera de los casos, y esto es una consigna que yo, si me permitís aquí, meto una cuña, que yo siempre bueno, pues me he marcado en mi vida y le intento transmitir a mis hijos. En esta vida hay dos As que son muy importantes: la actitud con C y la aptitud con P. La aptitud con P, que es más el conocimiento, es donde siempre muchas veces nos focalizamos, y a veces olvidamos la actitud con C, ¿vale? Que para mí es lo que realmente marca la diferencia en las personas. Yo creo que estamos viviendo una situación en la que la actitud con C, de optimismo, de fuerza, de ser capaces de tener disciplina, porque yo creo que estamos viviendo una etapa donde esta palabra disciplina adquiere una relevancia importante, no solamente en todo lo que nos habéis cubierto de rutinas en casa, de cómo ser capaces de cortar los horarios, de cómo ser capaces de buscar tus momentos de ocio, de relación, sino también la disciplina que tenemos que tener ahora todos de confinamiento, pues adquiere una relevancia importante. Y con esta actitud con C, que es la que se tiene que tener en todos los momentos de la vida, pues yo creo que ahora es un momento especialmente importante, y estoy seguro que hay además los directores de recursos humanos, que somos el alma de las compañías, pues tenemos que hacer ese extra de ser capaces de transmitir esa confianza y esa actitud con C a las compañías, porque en estos momentos es cuando realmente se tiene que mostrar esa grandeza. Otra cosa que quería hacer es invitar a todos los participantes a hacernos llegar preguntas. Yo estoy pendiente aquí en el chat de preguntas y la verdad es que no ha entrado ninguna, pero eso os invitaría a que mientras yo voy a formular algunas a María y a Marisol, cualquier duda o cualquier cuestión que tengáis, pues os la hagáis llegar. La primera pregunta que no hemos cubierto y que me gustaría hacerle a Marisol es acerca del estrés, ¿vale? Hemos hablado mucho de la parte emocional, hemos hablado mucho del confinamiento, de la situación de duelo, pero también hemos tocado un poquito por encima todo el tema del estrés, ¿no? Muchos directores de recursos humanos y muchos de los que están escuchando, pues están teniendo que hacer de una manera apresurada ERTES, están teniendo que analizar, volver a realizar los presupuestos de las compañías para ver el impacto financiero, y eso además de todo lo que hemos comentado, pues genera una situación de estrés alta, que es un ingrediente más a meter dentro de esta coctelera. ¿Qué nos recomendáis? Y se lo digo a María, a Marisol, pues se lo hablo también a María.
para esta gestión del estrés, que siempre es una variable importante dentro de lo que es bueno, pues el trabajo diario, pero que en estas circunstancias todavía es mayor y probablemente, bueno, pues también no solamente para directores de recursos humanos nosotros, sino también para dar algunas consignas a nivel de compañía, porque indudablemente que un estrés añadido bueno, de cómo se va a reactivar las actividades económicas y esta duda sobre la crisis económica que vamos a tener después, pues genera todavía mayor incertidumbre. ¿Qué nos diríais? Mira, yo te diría que lo primero es no hay que luchar contra él. Hay que intentar racionalizarlo. Como os decía antes, el estrés es una respuesta natural cuando nos encontramos en peligro o creemos que vamos a estar en peligro, aunque no sea real esa situación. Es una respuesta que nos permite estar en alerta, nos permite estar muy rápidos de pensamiento, ser incluso más imaginativos, buscar ideas nuevas. Pero cuando se traspasa un determinado momento, ese estrés se vuelve contra nosotros porque nos quita productividad, nos quita alegría, nos quita ganas de trabajar. Si no soy capaz de organizarme, mantener los horarios, buscar ayuda en mi entorno, tendré que buscar también ayuda externa. Antes hablaba María de un tema muy importante. Busquemos también el estar un rato con nosotros mismos, buscar la meditación, el mindfulness. Yo sé que hay mucha gente que piensa que esto son chorradas y que esto no sirve para nada, pero de verdad que cuando empiezas a conectarte contigo mismo, a saber lo que realmente piensas, consigues darte cuenta que eres capaz de parar esos pensamientos, parar ese torbellino de ideas que tengo y ahora tengo que hacer esto y los ERTEs y el presupuesto y el reforecast y ahora no llego, ahora no sé qué voy a hacer con mis empleados, las protecciones sociales que tengo las tengo que mantener. Es muy importante tener una lista de todo lo que tengo que hacer y priorizarlo. Una vez lo tengo priorizado y ponerlo negro sobre blanco, es mucho más fácil empezar a atacarlos, a pasar a atacar los puntos. Va a haber cosas en las que a lo mejor no voy a llegar y no lo pretendas. Nunca vamos a poder llegar a todo. Pero si yo tengo una lista de todos mis deberes, de todas las tareas que tengo que hacer, las priorizo, veo cómo puedo delegarlas, veo quién me puede ayudar y si veo que no llego, probablemente tenga que buscar ayuda externa en expertos que me digan cómo puedo parar mi mente, cómo puedo dejar de estar pensando de esta manera negativa o que me vienen ideas de una cosa a otra. Y aprender, mira, igual que se aprende a pintar, ¿verdad, María? Creo que hay muchos tutoriales de párate, escúchate. Piensa en este momento y creo que es muy importante dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Antes también hablábamos de no hay que hacerlo todos juntos. No, también necesitamos un tiempo para nosotros. No demonicemos el estrés. El estrés es bueno, el estrés nos permite estar preparados a una velocidad quizás mucho más rápida, pero seamos conscientes de que ese efecto va a pasar y que si no somos capaces de buscar soluciones, eso se va a volver en contra nuestra. Por lo tanto, piensa, prioriza, mira todo lo que tienes que hacer, delega, busca ayuda bien en tu equipo o bien fuera, bien en profesionales si ves que esto te apoya. Somos humanos. Si alguien está enfermo, como os decía, vamos al médico. Por lo tanto, si alguien ve que esta situación, ya no solo de temas de trabajo, sino personales, saber convivir en una casa que a lo mejor no es demasiado grande, con tu familia tampoco es fácil, eso también es un elemento de estrés. Entonces, darnos tiempo, priorizarlo y si no puedo, buscar ayuda. Yo no sé, María, ¿qué quieres añadir tú? Sí, bueno, a mí sí me gustaría añadir, bueno, la importancia de los hábitos saludables. Bueno, en primera línea lo que has destacado tú, Marisol, pero sí la importancia de los hábitos saludables. Es decir, alimentación y ejercicio físico son fundamentales también a la hora de combatir el estrés, ¿vale? Como he dicho, es evidente que estos días no vamos a poder hacer la misma actividad física que hemos realizado antes de que se diera esta situación, pero bueno, podemos hacerla en otra medida. Poquito a poco podemos mejorar y es un factor determinante a la hora de prevenir el estrés, el ejercicio físico y la alimentación también. Yo creo que antes decía Remedios, actitud y aptitud. Querer es poder. Si yo quiero, puedo. Esta noche, en un momento dado, he oído a alguien que se había hecho una media maratón en el balcón de su casa, que medía 4 metros de largo y 1 metro de ancho.
Y el hombre se ha propuesto correr media maratón y lo ha hecho. Ha tardado 3 horas, pero lo ha conseguido. Por lo tanto, también creo que hacer deporte no significa que hagamos media maratón, pero es hacer algo de ejercicio que te permita también poder liberar tus tensiones. Es muy importante porque nos ayuda a eliminar fuera las tensiones y, bueno, pues todos los malos rollos que vamos acumulando a lo largo del día. Yo creo que eso es muy importante también. Muy bien, pues a ver, ahora me han entrado algunas preguntas que además van muy unidas con la siguiente pregunta que os quería hacer. Yo creo que ahora más o menos todos tenemos las pautas establecidas de cómo gestionar esta situación sanitaria, han activado una serie de protocolos, sobre todo algunos más drásticos como ha sido el tema del confinamiento, pero todos tenemos una gran preocupación para qué va a pasar después. Qué es la situación a la que nos vamos a enfrentar cuando volvamos a la normalidad. Entonces, tanto Enrique como Eva nos han hecho un par de preguntas en este sentido. Nos pregunta Enrique si vosotras sabéis alguna fecha estimada en la que se vuelva a esta teoría normalización. Que yo personalmente creo que no va a ser de un día para otro y que vamos a tener que seguir manteniendo determinados protocolos de seguridad con respecto a nuestros empleados durante algún tiempo y la normalización será progresiva. Y si tenéis también datos, un poco cuál es vuestra opinión en este respecto, datos de las cifras, ¿no? De gente que ha estado contagiada, ¿no? Porque como también hay un baile importante de cifras, esta sería la primera pregunta y Eva añade que está muy unida a esto, cómo debemos aprender, ¿no? A vivir con esta situación, como tú también decías antes, Marisol, contra un posible brote en octubre, todavía quizás sin vacuna. ¿Qué podéis comentar a este respecto? Bueno, yo creo, es que os he perdido, ha habido un momento No te oímos, María. A ver. Sí, sí. ¿Me escucháis? Sí, ya te tenemos con nosotros. Sí. Vale, es que yo os escucho un poco mal. Bueno, yo creo que en este sentido, bueno, por una parte hay que esperar a ver cómo, bueno, pues cómo se suceden los acontecimientos. ¿Cuándo va a acabar esta situación? Bueno, pues de momento parece ser que, bueno, que se va a alargar un poquito más. Hay que esperar bueno, que la curva que nos comentan desde las autoridades sanitarias, pues bueno, llegue un poco a esa meseta que quieren que llegue y que empiece a disminuir. A priori parece ser que, bueno, que aunque está establecido las medidas por el Ministerio hasta el día 12 de abril, bueno, pues yo creo que hay que ser un poco cautos y esperar a que, bueno, pues a que nos aseguren de alguna manera que la transmisión y el contagio, bueno, pues que están de alguna manera controlados. Y yo creo, desde mi punto de vista, que esta situación posiblemente se alargue un poquito más. Pero bueno, en definitiva, yo no sé exactamente decir o especificaros una fecha en concreto, pero sí un poco deciros que hay que tener paciencia y que, bueno, ¿qué va a ser el día después? Bueno, pues pensar en positivo, es decir, a lo largo de los últimos años se han producido algunas infecciones en el caso de los coronavirus, como os comentaba antes Marisol, y bueno, al final ha habido, bueno, pues una solución para esas enfermedades y que han llegado con el tiempo y que, bueno, al final han pasado a ser cuadros, cuadros, patologías que al final tienen su tratamiento y tienen su vacuna. Hay que esperar porque, bueno, pues las autoridades sanitarias están trabajando para desarrollar tratamientos eficaces, vacunas eficaces y tener confianza en que, bueno, pues que cuando pueda surgir un nuevo brote tengamos todo esto mucho más estudiado y podamos, pues bueno, afrontar los casos nuevos que surjan de otra manera. Yo antes comentaba que no nos pongamos fechas. Creo que es uno de los grandes errores ponernos una fecha. Pero todos somos humanos y todos tendemos a hacerlo. Yo, desde luego, en mi cabeza, en base a las cifras, como decía María, de la dichosa curva, la dichosa meseta, el número de contagiados, el número de fallecidos, yo creo que probablemente no podamos establecer o empezar una actividad que no va a ser normal. No pensemos que esto va a ser de la noche a la mañana, que vamos a volver tal día a la oficina todos juntos como estábamos antes. Esto va a cambiar, la normalidad nos va a llevar un tiempo a volverla a tener. Yo en mi mente, desde luego, nunca me he planteado que antes de probablemente mediados de mayo podamos empezar a establecer una actividad medio normal,
Dicho esto, mira, nosotros estamos planteando dos focos. Por un lado, desde la parte más médica, desde el otro lado, desde la parte de recursos humanos. Desde la parte médica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos contactando con los directores médicos de las grandes organizaciones, grandes empresas de este país, y lo que estamos haciendo, vamos a hacer una comisión médica virtual para que nos digan cómo creen que va a ser esa incorporación al trabajo, cómo desde el punto de vista médico lo están planificando, lo están viendo, qué medidas vamos a tener que llevar. Vamos a poder ir todos juntos a trabajar, van a ser turnos, vamos a tener que mantener una distancia de seguridad. No sé vuestras oficinas, las mías, en algunos casos no podemos tener 3 metros entre persona y persona, por lo tanto, habrá que cambiar la forma de trabajar durante un periodo de tiempo. Por un lado, la parte médica, pero también queremos sentarnos también en unas comisiones virtuales con los responsables de recursos humanos para ver qué están pensando, porque están pensando ya qué podemos hacer, siempre con esa falta de conocimiento de cómo se va a comportar el virus, por lo tanto no sé a ciencia cierta qué voy a poder hacer, pero también desde recursos humanos se está trabajando mucho. Vamos a intentar ver qué fechas nos estamos planteando. Después es verdad que las autoridades nos marcarán nuevos plazos, etcétera, etcétera. Pero no nos marquemos una fecha, esto no va a ser de la noche a la mañana, hoy estoy en casa y mañana yo ya me cojo el autobús, el metro, me voy andando o en coche a mi oficina, esto va a ser paulatino y tomémoslo con calma. Hablabas también de porcentaje de cifras. Esta es la guerra de las cifras y ya estamos con cifras en todo el mundo. Cuando hace un mes la canciller alemana decía que el 70% de la población alemana iba a estar contagiada, todos decíamos, ¡buah! ¡Qué catastrofista! ¿Cómo es posible? ¡Qué alarmista! Yo creo que eso puede ser cierto. Si todos pensamos por un momento el número de gente a nuestro alrededor, que si bien no ha sido diagnosticado con ningún tipo de test que existe en el mercado, sin haber sido diagnosticado, yo supongo que tú coincides conmigo, María, sabemos a ciencia cierta que hay muchos positivos a nuestro entorno porque han tenido los síntomas típicos. Hay un síntoma que es la falta de olfato, la falta de sabor de los alimentos, que se está dando en muchísimos casos. Fiebre, cefaleas, problemas gastrointestinales, dolores de garganta con una tos muy irritativa. En un primer momento, es verdad, no se hacían test, no se atendían las llamadas, hubo un pequeño caos. Si todos pensamos en nuestro alrededor, el número de casos que conocemos son muchísimos más que los 100.000 que están dando ahora mismo las autoridades. Probablemente el 60% de la población española se habla hasta de 7 millones de personas que pueden haber tenido contacto con el virus. Y vamos a ser positivos, esto no es malo. Si hay mucha gente que ha tenido ya contacto, tendremos un cierto nivel de inmunidad. Tampoco sabemos hasta dónde va a llegar esa inmunidad, porque es algo nuevo que nos estamos enfrentando, estamos aprendiendo con este virus. Pero positivo, hay mucha más gente que ha tenido ya contacto y eso va a significar que cuando vuelva otro brote va a haber muchos que ya tengan o tengamos inmunidad. ¿Cómo aprendemos a vivir? Día a día. O sea, no podemos hacer más que adaptarnos. Esto nos va a servir sé que puedo teletrabajar en casa, sé que puedo sobrevivir, sé que con mis hijos, con mi pareja, con mi familia, he podido convivir, mejor o peor, pero he podido convivir. Cuando he tenido ocasión de solucionar problemas, los he podido solucionar y si no, he aprendido a diferirlos, dejarlos ahí quietos para mejorar la convivencia y yo creo que lo único que podemos hacer es ir día a día. Hemos vivido una situación de confinamiento y yo te diría, vamos a empezar a normalizarlo, sobre todo en el momento en el que los niños empiecen a ir al cole. En cuanto den la libertad para que nuestros hijos puedan ir al colegio, ese será el momento en el que probablemente se empezará a normalizar la situación y nuestras vidas. Pero ahora mismo todo es intuición, yo creo, yo pienso, porque como veis no hay ni tan siquiera datos ciertos y es muy difícil, es intuición. Bueno, sí que me gustaría, discúlpame un segundo, Remedios, sí que me gustaría destacar un poco en cuanto a cifras, lo que comenta un poco Marisol, que sí es cierto y bueno, pues insistir un poco en el tema de las pruebas diagnósticas. Hasta ahora lo que se ha venido realizando es una prueba, para que entendamos, una prueba que se realizaba o que se realiza en 2 casos concretos. ¿Qué pasa? Pues que esos 2 casos son los que de alguna manera se están contabilizando y lo que comentaba un poquito Marisol,
¿Qué pasa? Que todas aquellas personas que presentan un cuadro leve, una sintomatología leve, no las estamos teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque en ellas no hay indicación para realizar la prueba, con lo cual hay un gran número de personas que posiblemente hayan presentado el cuadro y que no las hayamos tenido en cuenta. Por tanto, las cifras que dan, pues las cifras que dan son... desde mi punto de vista, no son reales. Hay muchos más casos de los que contables, es decir, pero incluido casos graves, casos leves, contabilizando el total. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y hemos empezado a contabilizar además desde un determinado momento, un punto en el que se empezó a contabilizar, pero todos conocemos que hay muchos casos e incluso fallecimientos antes de estas fechas que ocurrieron en febrero, que no sabemos a ciencia cierta si fue por coronavirus o no lo fue. Por lo tanto, bueno, pues estos son cifras y tampoco tienen mucha más relevancia. Bueno, para añadir un poquito, si me permitís, meterme en el debate, nosotros dentro del sector de las telecomunicaciones nos hemos puesto a disposición del Gobierno para ayudarles a hacer un seguimiento a través de la movilidad, sí, dar datos personales, que siempre existe en este país el gran debate sobre esto, pero sí controlando la movilidad de los niveles de contagio y metiendo datos de confinamiento, etcétera, cómo se puede expandir la pandemia. Y obviamente con los datos de Big Data que estamos analizando, el número de contagios es bastante, pero multiplicado por alguna cifra de 2 dígitos de lo que se están comunicando. Pero yo me reía el otro día con el equipo de Big Data de Vodafone, que tiene un sistema de análisis espectacular, predictivo, porque yo les decía, digo, mira, yo manejo mis small data, no me voy a ir al Big Data, ¿vale? Pero en mi small data en Vodafone tenemos ahora mismo 42 personas que nosotros llamamos contagiados, ¿vale? De esos 42, únicamente 8 les han hecho la prueba y tienen la baja médica por COVID-19. Claro. Tengo otros 10 que no les han hecho la prueba y que les han dicho que es COVID-19 en la baja médica. Y el resto son síntomas clarísimos que les han dicho que estén en casa. Con otros directores de recursos humanos, con mis compañeros de la Junta Directiva, hemos comparado cifras y más o menos nos salen a todos los mismos porcentajes de la gente, unos tienen más, otros tienen menos, pero bueno, al final la distribución del colectivo de personas afectadas en nuestra empresa en estos 3 segmentos, el porcentaje más o menos es parecido, lo cual significa que si con esta small data lo extrapolas a la sociedad, pues efectivamente hemos estado todos expuestos y yo confío, como dice Marisol, que no sé cómo un amigo mío que es médico dice que es el contagio del rebaño, ¿no? Que es lo que la teoría que querían hacer en UK y al principio intentaron en Estados Unidos, que es cuanto más gente luego genere anticuerpos, pues será más fácil también luego repeler. Inmunidad colectiva. Inmunidad colectiva, sí, efectivamente. Sí, entonces, eso es. Y luego respecto a la otra pregunta que también has hecho, os doy también, si os parece, un poco el ejemplo que también sé que a los asociados gusta, ejemplos que estamos haciendo en otras empresas y como me ha tocado moderar, pues os voy a compartir con humildad el ejemplo de Vodafone. Nosotros ya estamos trabajando en el escenario post-crisis y en las medidas de seguridad post-crisis, ¿vale? Nosotros activamos inmediatamente el teletrabajo, estábamos, por ejemplo, probablemente no en mejor situación que otras compañías por la cultura que tenemos, donde el teletrabajo pues, no era una práctica habitual por las herramientas tecnológicas que todos los empleados tenían. Y entonces, bueno, pues es más, hicimos un simulacro el día 5 de marzo, por si acaso se restringía la movilidad y de todo el mundo teletrabajando. Un simulacro que fue, como podéis ver, bastante visionario de lo que se iba a venir unos días más tarde. Y nosotros en ese paquete de medidas que estamos diseñando ya para el plan de seguridad para la, digamos, post-confinamiento, que no post-crisis sanitaria, estamos identificando y trabajando en distintos bloques. Uno es en torno a los espacios, cómo van a estar delimitados y ello unido a un colectivo de personas que va a seguir teniendo que estar teletrabajando y que tendremos que ver qué colectivos y qué distribución hacemos para volver a una pseudo normalidad. Estamos intentando analizar qué tipo de pruebas diagnósticas se podrían hacer para asegurar que el que entre en la oficina pues lleve determinadas
garantías de su situación o su estado, de si lo ha tenido, si tiene anticuerpos, si da positivo, y estamos, por supuesto, analizando los colectivos de riesgos a los cuales, sin lugar a dudas, mantendremos con un periodo mayor de confinamiento, ¿vale? Entonces, yo creo que esta proactividad es muy necesaria y muy necesaria por parte de los directores de recursos humanos de organizar un poco cómo vamos a poder ser capaces de mantener los flujos de trabajo, porque el retorno a la actividad económica, que va a ser la segunda derivada y preocupación que todos tenemos y que todos vamos a tener, va a estar además muy condicionada si somos capaces de hacer bien este plan preventivo de posconfinamiento, ¿vale? Porque lo peor que podamos es salir con unos planes de reactivación comercial, de reactivación de actividad comercial y que los tengamos que ver truncados porque de nuevo tengamos casos positivos, tengamos casos de cuarentenas porque haya, bueno, pues determinados contagios. Con lo cual yo invito a los directores de recursos humanos a que vayamos pensando en este tipo de planes, porque creo que en este momento es de nuevo la proactividad, que no la hemos tenido quizás en la previa al confinamiento, va a ser crítica para asegurar que la segunda variante, que es la crisis económica, somos capaces de reactivarla de una manera rápida y segura. Y ahí creo que volvemos a tener una responsabilidad importante los directores de recursos humanos dentro de lo que va a ser este retorno a la actividad. Luego, paso a las preguntas. Ahí Santiago nos pregunta, hemos hablado del respaldo psicológico de los empleados y nos pregunta que cómo se puede hacer ese respaldo psicológico. Yo creo que has comentado, creo que has sido tú, Marisol o María, no me acuerdo muy bien, que las administraciones han puesto algún servicio, etcétera. No sé, te invito a que contestemos esta pregunta. Y también nos pregunta Santiago que cómo se gestiona la gente en teletrabajo y gente presencial, ¿vale? Entonces, también nos lanzo la pregunta y aquí, si me permitís, en esta segunda pregunta me gustaría darle también algunos tips a Santiago. Por supuesto. Mira, es verdad que lo que estamos viendo es que la parte física están los equipos en los hospitales más o menos tratándola, pero a veces la parte psicológica nos la olvidamos un poquito. Todas las comunidades autónomas han puesto teléfonos atendidos por psicólogos para atender este tipo de consultas. Pero también todas las organizaciones estamos dando soluciones, o bien apoyo psicológico telefónico, o bien un apoyo por teleconferencia, telemedicina. Lo que hasta entonces era un futuro y que poca gente utilizaba, que era la telemedicina, está empezando a hacer un boom importantísimo en nuestro país. La mayoría de las empresas están poniendo soluciones o utilizando las que ya tenían a través de los seguros médicos, que a veces se nos olvida que el seguro médico servía para enfermedades, visitas, hospitalizaciones, partos, embarazos, pero también todas las compañías de seguros, y luego lo podrá decir María, tienen una asistencia para psicología, tienen una telemedicina que ahora mismo está siendo vital para poder mantener ese equilibrio de la sanidad pública. Entonces, hay muchísimos recursos. Las empresas, yo estoy recibiendo cada vez publicidad de nuestros clientes que nos dicen, mira lo que me han mandado, mira lo que voy a implementar, los de wellness, los programas de bienestar, de wellness que tenemos implementados, se están poniendo ese tipo de medidas. Básicamente ahora van relacionadas a tema de atención telefónica, que puede ser algo puntual, que yo tengo una situación que necesita una atención inmediata, pero también soporte con especialistas en gestión de crisis, en gestión de determinados problemas, en gestión de duelos, con psicólogos, perdonadme, que a través de la telemedicina, del chat, de la videoconferencia, de lo que consideremos necesario, nos pueden dar apoyo de consulta. No es un apoyo de 2 minutos, son consultas de lo que suele durar una consulta de psicología, unos 45 minutos, con una periodicidad planificada cuando así lo necesito. Es decir, preguntar porque existen muchísimas soluciones para apoyo psicológico. Si me permites, Marisol, aquí sí me gustaría a mí un poco, bueno, pues comentaros un poco, porque en Cigna sí es cierto que todo lo que estás comentando lo tenemos puesto en marcha. Es fundamental para nosotros, sobre todo en este tiempo que, bueno, pues que como ya sabéis, lo que es las consultas habituales se han pospuesto para fechas más posteriores. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido desarrollar un amplio
bueno, campo de telemedicina. Yo, por ejemplo, trabajo en una plataforma de telemedicina en el que día a día tengo un montón o una gran cantidad de consultas en este sentido. En Cigna tenemos puesto en marcha un servicio así y debo comentar y debo decir que tiene un gran éxito y que ahora mismo, bueno, pues ha aumentado el número de consultas a través de esta vía, básicamente pues porque tenemos restringido el acceso a los hospitales y a los centros hospitalarios por la situación del coronavirus, ¿vale? Es fundamental. Y creo que a la hora, en un futuro, a la hora de implementar planes y desarrollos y programas, va a ser fundamental en las empresas el empezar a contar con este tipo de iniciativas. Es decir, la telemedicina es algo que ahora mismo Cigna está a la cabeza de muchas aseguradoras y que tenemos puesto en marcha. Además de este tema, perdona, Remedios, termino y ya te dejo el otro que es específico tuyo y seguro que lo vas a hacer muchísimo mejor que nosotras. Y es importante también decir que también se han puesto en marcha, por ejemplo, desde AON también hemos puesto en marcha servicios de atención a través de chat telefónicos para consultas específicas del coronavirus. No tenemos ningún ánimo de lucrarnos con esto, es simplemente informativo, la mayoría de las veces es gratuito y lo que hacemos es poner una plataforma para que no solamente si yo me encuentro mal con un problema psicológico, sino cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier incertidumbre o miedo que tenga relacionado ya con el coronavirus, con el COVID-19, pueda hacerlo. Es decir, ahí tanto la parte privada, las aseguradoras, como está muy bien diciendo María, como la parte pública, como empresas como la nuestra de servicios profesionales, se han puesto a la cabeza para dar apoyo, soporte, sin ningún otro interés, sino simplemente apoyar y hacer que la vida de los empleados o los empleados de nuestros clientes sea un poquito más fácil. Pues nada, muchísimas gracias. La primera muestra de solidaridad la tengo a través de Isabel Burriel, que ha escrito en el chat que ella es directora de Recursos Humanos en Transición y psicóloga de profesión y que se pone al servicio de manera voluntaria para ayudar a cualquier asociado que quiera Con lo cual, Isabel, muchísimas gracias, porque este es el tipo de solidaridad que estamos viendo ahora por parte de todos y es lo que hace grande el tener este tipo de asociaciones y contactar con gente tan estupenda como tú, así que muchísimas gracias. Aprovecho, como lo has recordado, para meter la cuña publicitaria de la otra iniciativa solidaria que hemos lanzado dentro de la asociación, que es la de intentar hacer una pequeña donación todos los asociados para ser capaces de dar unas tarjetas con dinero para las familias más vulnerables y que puedan adquirir comida. Lo estamos haciendo en colaboración con nuestro patrocinador de AppSpay. Me imagino que todos recibisteis el comunicado, con lo cual a los que todavía no habéis hecho una donación, cada uno lo que pueda, pues os invito a que lo hagáis y a ver si conseguimos una cantidad suficiente para poder ayudar a estas familias que lo necesitan. Respecto a la otra pregunta de cómo gestionar el teletrabajo que comentaba Santiago, pues a las personas que están en presencial es una discusión, un debate que también va a tener muchísima repercusión después de este confinamiento, ¿no? Ya está habiendo debates sobre cómo se va a medir la productividad del teletrabajo, que ha sido uno de los grandes debates que hemos tenido en los últimos años, los años pasados, de por qué el teletrabajo en España no estaba tan implantado como en otros países de Europa. Cuando, por daros una cifra, la infraestructura que tenemos en España de telecomunicaciones, y de eso sé algo, es la mejor de Europa, ¿vale? Es la mejor de Europa, tanto, y de hecho se está demostrando ahora que la red está aguantando los incrementos de un más 40% de tráfico de voz y más un 50% de tráfico de datos y está resistiendo, y aquí hablo en nombre de las tres grandes operadoras, tanto de Telefónica, de Orange como de Vodafone, por supuesto, y sin embargo el teletrabajo en España únicamente representaba un 4,2%. ¿Vale? Entonces, era ilógico que con esta infraestructura el teletrabajo no estuviese tan implantado. Y yo creo, me lo han preguntado muchas veces, este tema, y yo creo que es un tema cultural. Yo creo que es un tema cultural en el que en España tenemos la necesidad de tener sentada a la persona detrás y confundimos trabajo con un lugar al que acudir en lugar de trabajo que es una actividad. Y entonces ahora se están haciendo, y será uno de los estudios que también lanzaremos y compartiré con todos vosotros, de cómo medir las productividades. Pero cuidado, que el otro día, en una call que estaba con directores de recursos humanos, podemos cometer el error, que sería muy grave,
de pasar KPIs de medir productividad en teletrabajo tan, permitidme la palabra, tan poco acertados como lo que hemos tenido en la parte presencial, donde hemos confundido estar sentado en una silla un número de horas con productividad. Y todos sabemos que no tiene nada que ver. Y la cultura horaria en este país es muy grande. Tú puedes estar 12 horas sentada en una silla, delante de un ordenador, en tu oficina y no ser productivo. Por eso ahora mucho cuidado con pasar esos KPIs de número de horas conectada a la VPN para medir productividad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un salto cultural en este país, que es el país donde más horas se trabajan y no somos productivos, para empezar a analizar realmente cuál es la productividad. Y os puedo asegurar que el teletrabajo tenemos que empezar a meterlo dentro de nuestro modelo de gestión, porque viene para quedarse, porque se han roto muchísimos paradigmas, ¿vale? Yo os doy uno, los call centers. Nosotros en Vodafone tenemos 25.000 personas trabajando en call centers para nosotros. Durante muchos años era imposible que la gente trabajase desde casa para atender nuestras llamadas. Hemos sido capaces de poner 3.000 personas en una semana a trabajar desde sus casas. ¿Y sabéis qué? La productividad es mayor. Entonces, hay determinados paradigmas que indudablemente igual en esta fase pues estamos más sugestionados todos, pero que se van a romper y que tenemos que empezar a medir y a analizarlos con otra perspectiva, porque el modelo de colaboración, de trabajo, etcétera, va a ser muy diferente y vamos a tener que acostumbrar a las organizaciones y nosotros los primeros como directores de recursos humanos a hacer esos cambios de mentalidad y de cultura que permitan seguir avanzando en productividad y no en otro tipo de temas. Y ya la última pregunta, porque ya estamos acabando, la hace María, que dice que cómo estamos gestionando la gente que tiene síntomas y se queda confinado en casa, pero que no le dan la baja médica. No sé si esta pregunta es para vosotras, María o Marisol, o la cojo yo también, que es más como lo estamos haciendo en las direcciones de recursos humanos. Pues casi mejor, Remedios, porque mira, nosotras, desde el punto de vista médico, es lo que es, pero desde el punto de vista de la IT laboral... Desde el punto de vista de recursos humanos, nosotros en esta situación, María, que ha sido una de las dudas que hemos tenido, las estamos gestionando como si tuviesen la baja médica, ¿vale? O sea, le estamos dando el salario exactamente igual y como si estuviesen, bueno, pues en casa con un permiso retribuido, ¿vale? Estamos entendiendo que están enfermos, estamos confiando y haciendo seguimiento con el servicio médico y no estamos llevando ningún tipo de medida adicional. Tampoco tenemos muchos casos, ¿vale? No sé, igual que la gente que está en cuarentena, tampoco tienen baja médica, pero están en su casa confinados y están recibiendo exactamente las mismas prestaciones como si estuviesen activo, y son de esas medidas que, digamos, estamos implantando las empresas para ayudar a los empleados en esta situación, y sobre todo cuando al final el no recibir una baja médica no es tanto por una dejación por parte del empleado de esa obligación de cuando estás enfermo hacer la presentación de ese certificado, sino porque la administración se está viendo desbordada y es incapaz de emitirlos, con lo cual nosotros estamos asumiendo el coste, estamos asumiendo a través del servicio médico su seguimiento y no le estamos poniendo ningún tipo de penalización desde el punto de vista de derechos laborales. Y desde aquí, pues mira... Pero el tema es importante porque vosotros, empresas como la vuestra, Remedios, complementáis al 100% el salario, pero el tema sí que puede ser importante cuando hay empresas que únicamente van a pagar el porcentaje establecido por ley. Entonces, ahí el tema puede ser delicado también. Pero si no tiene la baja médica, coincido plenamente contigo, Marisol, es muy difícil penalizar a ese empleado dándole únicamente la cobertura que establece la ley cuando el certificado no lo puede presentar. Entonces, pues estoy diciendo que, por eso he comentado que nosotros lo que estamos haciendo es dejarlos como si estuviesen con permiso retribuido y nada más. Así que nada, oye, muchísimas gracias, son las 11 en punto. No quiero, porque este tipo está siendo súper interesante, está la gente ahora animándose a muchísimas preguntas, os invito a que las sigáis haciendo y en la medida de lo posible las responderemos por escrito, tanto Marisol como María, y de verdad lo que quiero es darles 1.000.000 de gracias, tanto a AON como a Cigna y personalmente a Marisol y a María por su generosidad de invertir este tiempo hoy con todos los asociados, que estoy seguro que les ha venido fenomenal
este tiempo de estar compartiendo todas estas inquietudes en torno a la salud, en torno al bienestar, en esta situación tan anómala que estamos viviendo. Y bueno, pues nada, seguiremos de la asociación intentando promover este nuevo estilo de eventos virtuales que están de momento funcionando y como siempre con el gran apoyo de nuestros patrocinadores que están demostrando también en estas situaciones que están al lado de la asociación. Así que Marisol, María, Aón, Cigna, muchísimas gracias. Cuidaros todos muchos y seguimos en contacto, ¿vale? Muchas gracias a todos los participantes. Gracias y cuidaros, como dice Remedios, cuidaros mucho. A todos los que habéis estado al otro lado. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.